Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven, Señor. Me levanto en la mañana y siento su calor. Siento el aire de su silencio, me hace respirar. Corriendo mi talento, el tiempo me enseñó que el cielo esté nublado, el sol da su calor. Tú eres mi sol, tú eres mi amor, mi pasión, tú eres la lluvia que me moja, tú eres el aire que me abraza. Hace 15 días, yo quiero informarles, de pronto los que no lo saben, de pronto lo que pasó en casa, y es que partió con el Señor nuestro bebé. El Señor se lo llevó para su santa gloria. Estamos muy fortalecidos en el Espíritu Santo. Mi esposa les manda muchos saludos, les quiere, les ama, anhela estar acá hasta que viene. Yo le digo, pues espérate tu reposo. Y bueno, se les manda un especial saludo. Pero estamos muy fortalecidos en el Señor. Estamos fortalecidos en el Señor, de que Él es el que tiene la voluntad divina sobre todas las cosas. Nosotros no somos dueños de la vida. El único que tiene el monopolio de la vida se llama Dios. Y Dios decide hasta cuándo usted y yo estaremos en la faz de la tierra. Pero creo que Él nos quiere mostrar con esto la fortaleza, hermanos. Y ahí sí, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, lo leía, 2 Corintios 7, le dice que estamos atribulados en todos, pero no estamos destruidos, estamos puestos en pie. Y yo quiero darte una palabra con base en esto. Lo prediqué el jueves, Noches de Unción. Esto estuvo enorme, precioso. Noches de Unción, los jueves, no se pierdan Noches de Unción, esto es tan precioso. Cada vez va de aumento en aumento, Noches de Unción, algo poderoso. Y yo tuve la oportunidad de dar esta palabra, pero esta palabra venía con el fin de decirle, como dice el apóstol Pablo, puedo estar en cadenas, puedo estar en prisiones, pero su Santo Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, es el que me mantiene fortalecido. Yo quiero que usted se mantenga fortalecido. Usted tiene el control de su vida, usted tiene el control de sus asuntos. ¿Por qué se preocupa por lo que tiene? Se preocupa por lo que tiene. Dígale que estás jugando, no te preocupes. Que tenemos un Dios poderoso que en 24 horas, en 12 horas puede cambiar el destino de tu vida. 3 años, 5 años, una década de fracaso, Dios la puede cambiar en 24 horas a través del poder de la palabra. Y eso es lo que yo vengo a hablarte en este momento. En momentos difíciles que golpean y visitan nuestra casa, pero cuando estamos fortalecidos en Dios sabemos que morir en Cristo es ganancia, porque es vivir. El apóstol Pablo llegó un momento en que dijo, para mí el morir es ganancia, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Va a llegar un punto en la vida que por duras consecuencias o situaciones que te lleguen en la vida, todo te va a producir ganancia, porque en Cristo no hay pérdida. Pero pastor, un terrible problema me está sucediendo. No importa, no te estoy hablando del nivel de problema que te está ocurriendo ahora. Te estoy hablando que en Cristo aún la muerte es ganancia, porque se convierte en vida. Yo le decía el jueves a la iglesia, detrás de toda crucifixión, estamos a 72 horas, a 3 días de una poderosa resurrección. Y tu casa va a resucitar, y tus finanzas van a resucitar. Y lo que el Señor se llevó hoy, mañana no lo devolverá al doble, porque estamos en la unción del profeta Elías. Dame el doble de tu espíritu. Levante su mano derecha y diga conmigo, dame el doble de tu espíritu. Diga, no me lo diga a mí, dígaselo a él. Señor, dame el doble de tu espíritu. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén.
Ya conmigo, con Cristo no se muere, con Cristo siempre se gana. Pero yo he titulado esto, yo casi nunca le regalo a usted el título de la predicación, pero esta vez lo quiero hacer. Y esto ha estado marcado en mi mente toda la semana. Y aunque esta predicación no es nueva, ya estaba guardada ahí en mi carpeta celestial del computador. 105 predicaciones el Señor me ha inspirado. Morir para vivir, se la quiero expresar hoy, porque usted puede que se sienta en el más profundo de los hoyos y de los huecos, y te sientas en lo más profundo de la desesperanza, pero te quiero decir que cuando hay una muerte para el creyente, 72 horas está de una resurrección eterna. La vida, la muerte no podrá contigo más de 72 horas. La muerte no pudo más de 3 días con Jesús. La muerte fue permitida tocar para Jesús, conocer y ser tentado en todo para resucitar en ser incorruptible y hacernos a nosotros seres incorruptibles para la gloria y honra de Dios Padre. ¿Cuánto lo pueden creer? Padre, en el nombre de Jesús, a partir de este momento, así como te has movido en medio de la oración, la adoración y la alabanza de tu pueblo, te pedimos ahora que a través del poder de la palabra tú puedas hablar a tu iglesia y puedas darle a conocer los secretos del reino, para que juntos todos los que estamos aquí podamos tener la claridad de cómo funciona ese hermoso reino y hacer de esta tierra el lugar ideal por la gloria y la gracia de tu precioso nombre. Bendigo a cada una de las personas que están en este auditorio. Bendigo a cada una de las personas que nos miran a través de la internet. Bendigo a cada una de las personas que nos miran a través de las redes sociales. Bendigo a cada persona donde llegue este mensaje, en Colombia, sea en Bogotá, sea en otra ciudad de Colombia, sea fuera de Colombia, en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica. Les bendigo poderosamente. Bendigo a los hermanos de Venezuela, bendigo a los hermanos de la frontera en Cúcuta, bendigo a los hermanos de Galeras, bendigo a los hermanos en Barranquilla, bendigo a los hermanos en Cali, en Pereira, bendigo a los hermanos en los llanos orientales, bendigo a los hermanos en poblaciones aledañas a Bogotá. Esta palabra te va a tocar de una manera poderosa. Cuando escuches este mensaje y lo practiques en tu vida, estarás a 72 horas de un milagro poderoso tocando la puerta de tu casa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Apláudale fuerte al Rey de Gloria en esta mañana. Aleluya. Y quiero referirme a un hombre que tuvo que ir prácticamente hasta la muerte. No que haya muerto físicamente, pero su condición de apóstol, de profeta, su condición de predicador del evangelio, lo llevaron a lo más bajo que puede ir un ser humano, a la cárcel, a los azotes, a la piedra. Tuvo que ir a las ofensas, tuvo que ir a lo más bajo para decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay situaciones difíciles, iglesias, que vienen para nosotros, pero ahí es donde Dios está tratando con tu vida, está matando tu viejo hombre, está matando tu carne, está tomando ese sentimiento que te aleja de la voluntad divina y hace renacer en ti su espíritu avivador, para que cualquier cosa y situación por la que tú atravieses no te pueda alejar de la presencia de Dios y pueda ser motivo de ánimo para alguien que lo necesita. Téngalo seguro que cuando a usted le sucede algo, no le sucede porque Dios le esté mandando látigo del cielo. Lo que pasa es que Dios a veces permite ciertas situaciones, número uno, para que su gloria sea manifestada, y número dos, porque tú eres el responsable o la responsable de levantar el ánimo y levantar el espíritu caído de otra persona que está viviendo lo mismo que tú. Pastor, usted no conoce mis problemas. Dios no te está diciendo: muéstrame tus problemas, muéstrame tu estado mental, muéstrame tu estado espiritual, porque te voy a llevar a levantar a aquellos que lo necesitan. En esta semana ocurrió algo que trastornó mi casa y fue complicado al saber que el hijo que estaba en el vientre de mi esposa partió con el Señor de una manera súbita. Es más, ella ni siquiera tenía síntomas de abortar aquel bebé. No había síntomas algunos, seguía creciendo su estómago. Cuando fuimos allí al médico, la ecografía, salía todo perfecto, el muñequito estaba bien hechecito, pero el doctor dijo: no le palpita el corazón, algo le pasa a tu bebé.
rápidamente comencé a declarar la palabra, pero el Señor me dio sabiduría y entendimiento que no siempre Dios se va a manifestar a través de un milagro de resurrección, sino que tiene que venir la muerte para que 72 horas más tarde haya una resurrección en casa de cada uno de nosotros. Cuando nos dan esta noticia súbitamente, nosotros no puede ser, digamos a una cuestión de rutina, de control. Pero la noticia en la tarde, 3 de la tarde, estremeció nuestros corazones. Desde ese entonces no hablé palabra alguna que no fuera a decirle: Señor, se ha cumplido tu voluntad. Y si sucedió esto, es porque algo grande y mayor de lo que me sucede hoy va a venir y va a aterrizar en mi casa. Quiero que usted y yo entendamos algo de los asuntos del reino. Que a veces quisiéramos que la vida fuera completamente plana, que la vida fuese sin problema. Pero yo le decía el jueves en Noche de Unción a la iglesia, yo le decía, si el electrocardiograma, ¿verdad, doctor Julián? Si él se pone plano, ¿qué pasa? Es que el corazón dejó de latir. Seguramente usted a veces piensa, pero es que yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, doy mis ofrendas, yo adoro al Señor y mira lo que me pasa. Pero te vengo a decir que para que palpite el corazón del Espíritu de Dios en tu vida, tú tienes que tener altos y bajos. Cuando seas una vida plana en el Espíritu, quiere decir que espiritualmente estás muerto. Vienen momentos donde estás en lo alto, donde tú dices: wow, tengo todo bajo control, todo está saliendo bien, y de repente hacia abajo la línea. Pero vuelve y sube y baja. Eso indica que tu corazón, que tu propósito en el Espíritu está completamente activo y palpitando para algo grande. Yo quiero mostrarte algunos de los ejemplos de los misterios del reino de los cielos, tal como el de morir para vivir. Diga conmigo: morir para vivir. Dígalo de nuevo: morir para vivir. Dígalo de nuevo. Yo encuentro unos ejemplos en la palabra de Dios, amados, de morir para vivir. Uno de ellos es Jesús, siendo ungido, tuvo que ir hasta la muerte para resucitar generaciones perdidas en el pecado. Número 2, a Jesús le decían: si eres el Hijo de Dios, manda que tu Padre te baje de ahí y te salve. Pero él necesitaba morir para vivir. El apóstol Pablo, en medio de cadenas, se sintió muerto, pero miles resucitaron en el Evangelio de Jesucristo por el poder de la palabra. Todo lo que nos ocurre hoy, amada iglesia, usted que nos mira allí en la pantalla, en internet, todo lo que nos ocurre en la vida siempre va a tener un propósito, siempre y cuando esté dentro de la voluntad divina de Dios. Nada de lo que hagas lo tomes como una desgracia para tu vida. Todo tómalo como un plan y un propósito perfecto, por doloroso que sea hoy. Eso trae consigo la cosecha de algo maravilloso y poderoso para tu vida. Acompáñenme por favor en la lectura de la palabra en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Quiero que me regalen un amén cuando lo tenga. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5, la palabra de Dios dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abundan también por el mismo Cristo nuestras consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Diga conmigo: si somos atribulados, diga conmigo: nuestra consolación y nuestra salvación abundarán. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones de nosotros, que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicción, diga conmigo: compañeros en aflicción, también lo sois en la consolación.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, la palabra de Dios dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo en este capítulo expone sus tribulaciones prácticamente como una sentencia de muerte, de tal modo que aún perdimos la esperanza de la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Diga conmigo: sentencia de muerte. Pues tiene sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido de nosotros por medio de muchos. La palabra aquí se refiere a la gran situación de Pablo, pero le está diciendo: tengo un motivo para vivir. Ya conmigo: tengo un motivo para vivir. Y él decía: yo no me puedo morir todavía, no porque se cumpla mi voluntad, es porque a vosotros les quiero impregnar del mismo espíritu que aún yo, estando en cadenas y por fuera de la libertad, yo necesito que ustedes sean impartidos en el mismo espíritu. Más adelante vamos a leer en Filipenses, dice: para mí el morir es Cristo. El morir es ganancia. ¿Y qué saca con morirse y ganar? Porque todo lo que está marcado bajo el propósito y la voluntad divina, así sea la muerte, será ganancia para su vida, porque un hijo de Dios jamás pierde. Si haber sido atribulados, qué tremendo, diga conmigo: sin haber sido atribulados, ¿cómo vamos a consolar o a entender a otros? Quiero que se lo diga al que está a su lado. Sin haber sido atribulados, ¿cómo vamos a consolar o a entender lo que otros están atribulados? Mira lo que dice este 2 Corintios 1, 3, 4. No nos hemos salido de la lectura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. También nosotros consolamos. Cuando te sobreviene un asunto, no es el látigo de Dios para tu vida. Cuando te sobreviene un asunto que estremece tu vida, deja de pelear con Dios, deja de confrontar a Dios, porque es que Él tiene el monopolio de su vida. Pregunte no por qué sucedió, sino para qué suceden las cosas. Pastor, usted no entiende mis problemas. Yo tampoco entiendo ni los suyos, ni usted entiende los míos. Lo único que entiendo es que Dios se va a manifestar aún en medio del dolor de la muerte. Estás a 72 horas de un poderoso milagro que va a tocar la puerta de tu casa. Pablo tenía la responsabilidad de salvar una ciudad. Pablo tenía la responsabilidad de ser un apóstol de Jesucristo. Él tenía la responsabilidad, amada iglesia, de predicar el evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo nunca dijo: ¿por qué me sucede esto a mí, Señor? Porque él sabía que tenía trazado una hoja de ruta que venía del cielo para cumplirla en la tierra. Las personas que no entienden el propósito son las que pelean con Dios cuando les sucede algo. Ay, Señor, ¿por qué? Mira, yo en la iglesia, tal vez algunos dirán: el pastor predicando, la pastora predicando, dando la vida por la iglesia, mira lo que le sucede. Eso a mí no me interesa, porque la voluntad divina se cumple por encima de la mía. Y cuando yo estoy dispuesto a morir a mí mismo, resucita Cristo en mí, e
sobreabundan las consolaciones. Diga conmigo, y quiero que lo diga bien fuerte: Dios no me envía algo que yo no pueda soportar. Levante su mano derecha y diga conmigo: estoy diseñado a la medida de mi desierto. Diga conmigo: estoy diseñado a la medida de mi tormenta. Dios no me va a enviar algo que hunda mi barco. Dios va a enviar algo que esté a la medida de la unción. Estoy manejando. ¿Sabe por qué? La gente a veces me dice: es insoportable, pastor. Sí, es soportable. Porque Dios moldea conforme a su voluntad, y lo que Dios hace en tu vida no está por encima de tus fuerzas. Es decir, el problema que tienes no te va a matar. El problema que tienes no te va a sacar de combate. El problema que tienes no te va a sacar de carrera. El problema o el asunto que tú tienes hoy simplemente es una columna más construida en tu profundo sótano, para cuando salgas a la luz tú puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque la muerte haya tocado la puerta de tu casa, no te tocará a ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El versículo 5 dice: porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones, así abundará también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Y yo me pregunto: ¿por qué podemos ser fortalecidos en momentos difíciles? Porque cuando viene el momento difícil, sobreabundarán los momentos de bendición para mi vida. Yo quiero predicarte y hablarte sobre esto, iglesia. Tal vez usted venga esta mañana con su corazón deshecho por algunos asuntos. Tú vengas confrontado con Dios: pero Señor, mira, no te he negado nada y te lo he dado todo. Me congrego, diezmo, ofrendo, alabo, adoro. ¿Y qué está pasando? Cuando usted entienda que el monopolio de la vida le pertenece a Dios, ese Dios te podrá tener la madurez del apóstol Pablo para decir: ya no vivo yo. Él está diciendo: Saulo de Tarso se murió hace rato. Saulo de Tarso, los problemas de la vida, Saulo de Tarso, los naufragios, las cárceles, las cadenas, lo mataron hace rato. Ahora yo vivo, camino, miro y pienso, porque Cristo vive en mí. Ese es el punto ante Dios te quiere llevar, a que sea Cristo actuando, hablando, pensando y diciendo por mí: Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Estás seguro? Dígale que estás seguro. ¿Estás seguro? Requiere morir a sí mismo para resucitar sin muerte. Diga conmigo: sin muerte no hay resurrección. Diga conmigo: detrás de todo gigante hay una promoción. Diga conmigo: detrás de David, el pequeño David, hubo un gigante que lo llevó a una promoción divina. Diga conmigo: ese gigante que hoy ha aterrizado en mi casa, diga, es la promoción de los próximos días para mi casa. Wow. Morir en Cristo nos lleva que en nosotros comience a operar un espíritu superior, ya que no soy yo quien opera en la solución, sino el mismo Espíritu de Dios. Yo no resucito, Dios es el que resucita. Mira lo que dice el versículo 6: pero si somos atribulados en vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir. El apóstol Pablo está diciendo: lo que opera Dios en ti se basa en el sufrir. Yo no sé si esta parte del mensaje es la que no te gusta, pero así como te hablo de bendición, prosperidad y una vida llena de plenitud, también te tengo que decir que a través del sufrimiento Dios quita el espíritu viejo del ser humano y coloca sobre él el agua nueva, el vino nuevo, el espíritu nuevo que te activa para operar de manera correcta en los momentos hostiles y difíciles. Dice: es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir. Dios mío, yo no sé si usted entiende esta palabra. Las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Yo le voy a decir a usted: pero ¿por qué se habla tanto del apóstol Pablo en este mensaje? ¿Qué le pasó al tipo? Te voy a decir qué le pasó. Por causa de predicar el evangelio de Jesucristo, estaba preso, en cadenas, desechado. Sufrió naufragios. Al apóstol Pablo también lo apedrearon. Al apóstol Pablo lo señalaron.
Al apóstol Pablo le quitaron todos sus bienes. El apóstol Pablo era un desplazado más de la tierra porque lo habían sacado de su natal Jerusalén y le había tenido que ir a predicar al extranjero. Pero detrás de sus naufragios él decía: a través de este sufrir, a través de lo que me ha sucedido, ahora opera dentro de mí el espíritu que me mantiene con vida aún en mis aflicciones. Entonces usted dirá: ¿por qué tengo que sufrir aflicciones? Diga conmigo: porque a partir de ahora, dígalo de nuevo, porque a partir de ahora operará en mí una función divina. Diga conmigo: superior y mayor que nosotros, para que nos libre de la aflicción. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos aquí quieren ser usados por el Espíritu Santo de Dios? Entonces díganle que está a su lado: primero experimenta morir para vivir. Esto del Evangelio puede ser sencillo, pero a la vez complejo de caminar, porque no se puede quedar en el sermón. Y tú sabes que hay momentos difíciles en tu vida, pero son necesarios, porque allí cada día que sobreviene una dificultad para tu vida, una porción de tu carne es arrancada y dada por perdida. El apóstol Pablo pudo decir algo: ya no vivo yo. El apóstol Pablo dijo: este ser, Saulo de Tarso, ya no vive. No sé quién es Saulo de Tarso. Sé que es Cristo en mí. En Cristo en mí son mis estandartes, mis cadenas, mis prisiones, son las insignias en el Espíritu. Le decía yo por esa iglesia: son las insignias del Espíritu. Pastor, tengo unas heridas tan profundas en mi corazón. Ya conmigo: ya no son heridas, son marcas con grado honroso en el cielo. Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me persigue? Ya conmigo: Dios no tiene un plan de perseguidores para su pueblo. Él necesita llevarte al punto límite para resucitarte incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que cuando venga sobre ti la adversidad y el momento difícil, usted no se va a agarrar conmigo, usted no le va a confrontar y usted va a decir: ¿pero por qué me pasa esto? Tú vas a decir: aleluya, aterrizó en un problema grande en casa, así que estaré a 72 horas de una poderosa resurrección. Y es entender que cuando muero inmediatamente en Cristo yo vivo. Ya conmigo: ahora operará en mí una función divina. Quiero que se lo diga el que está a su lado. Dígale ahí: ahora operará en mí una función divina. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El apóstol Pablo estaba diciendo: ¿sabe qué pasa? Porque Dios me tiene que llevar al punto casi de la muerte, porque lo que opera en mí es lo que va a hacer resucitar todo lo que está muerto a mi alrededor. Ya conmigo: sentencia de muerte para que opere el Espíritu Santo de Dios. Dígalo de nuevo: sentencia de muerte para que opere en nosotros el Espíritu Santo. Y quiero regalarle solo un minutito para hablarle a los que están allí en cámara, o detrás de cámara, en las pantallas, y todos los chicos. Hay chicos que a los 16, 17 años se suicidan por un noviazgo. ¿Sabe por qué? Porque dicen: ¡ay, no puedo vivir sin él! ¡Sí puede vivir! Yo tenía una empresa y se quebró esa empresa, ahora yo qué voy a hacer. ¡Puede vivir sin esa empresa! ¡Ay, mi carrito! Y lo perdiste. Mi carrito puede vivir sin él. Entienda que cuando hay una muerte en Cristo Jesús, estás a 72 horas de una resurrección. Lo que perdiste en el momento presente, 3 días más tarde, analógicamente lo digo, puede venir algo mayor de lo que tenías anteriormente. Y el apóstol Pablo lo dice. Él dice: tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos
hacemos en nosotros mismos. Hay cosas que nos sobrevienen y nos dan temor. Te lo decía a ti, ¿verdad? Pero todo lo que te ata a la tierra y te desata de Dios, Dios lo tendrá que quitar, porque el único que merece la gloria se llama Jesús. Y Dios no va a permitir que nada en la tierra le robe y le quite la gloria de Dios. Negocio, casa, carro, ministerio, fama, dinero, nada, ni siquiera sus hijos. Hoy creo que me quité un peso grandísimo, porque yo decía, ¿qué sería? ¿Qué tal Dios? Algún día tenía ese temor que Dios arrancar un hijo. Tengo solo uno, con este eran dos, pero ya es físico y sé que es seguir viviendo, sé que es perder un ser querido, pero sé lo que es ponerse en pie y decirle: iglesia, amén. Como el apóstol Pablo lo dice más adelante, y más adelante vamos a leer ya terminando esta palabra: derribados pero no destruidos. Pero entendemos que cuando Cristo es formado en nosotros, aún las adversidades se convierten en fortalezas y en buenos resultados. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Filipenses capítulo 1, 12 al 14, la palabra de Dios dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, diga conmigo, las cosas que me han sucedido, dice él, que se han transformado más bien para el progreso. Señor, úsame para hacer milagros, para orar por los enfermos y ser sanos. Señor, dame un don profético, dame un ministerio apostólico. Yo quiero predicar a las naciones, yo quiero ir y llevar tu palabra. Pero sabe, el apóstol Pablo, antes que ser llevado a los grandes escenarios y a las grandes multitudes, porque llenaban los estadios antiguos, ellos, los apóstoles, mire, seguían a Jesús, mire, seguían a Pedro, mire, seguían al apóstol Juan, mire, seguían al apóstol Pablo. Pero ¿sabes a dónde tuvo que llevarlo Dios? A la prisión, al anonimato, a la muerte en la mente y en el corazón. Dios nos siempre dice, y en la campaña del apóstol Pablo, mires, había unos que eran sanos y mires, eran sanos, pero hubo un momento que Dios te reservó y dijo: aquí se cumple mi gloria. El apóstol Pablo dice: ¿dónde están los estadios? ¿Y dónde está la limusina y el avión que me recoge? El apóstol Pablo está diciendo: ¿sabe qué? Desde aquí, desde la prisión, puedo decir que todo ha funcionado para bien, porque en medio de la prisión, el evangelio de Jesucristo en los tiempos de Pablo comenzó a crecer desenfrenadamente. Diga conmigo: puedo estar hoy en la cárcel y puedo estar hoy en una situación difícil, mientras esté, diga conmigo, mientras esté fundamentado en el Espíritu, todo a mi alrededor va a funcionar bien por causa de la unción en el Espíritu. El apóstol Pablo dice: mira, quiero que sepáis, hermanos, él escribía, sepan algo, que ni estoy derrotado, ni estoy derribado, aquí en prisión todo ha cambiado para bien. Porque aunque yo estoy muerto en prisión, ustedes cada vez crecen y crecen y crecen y crecen. ¿Qué te quiere decir con esto, iglesia? Que tal vez lo que me ha sucedido a mí sea la cuota inicial para su milagro. Que lo que le ha sucedido a usted esta semana sea la cuota inicial para mi resurrección. Porque él dice: todos unánimes, sus aflicciones son mis aflicciones y mis aflicciones son sus aflicciones. Diga conmigo: tal vez la crisis que mi hermano tenga o mi hermana tenga sea la cuota inicial para mi resurrección. Filipenses 1:21, el apóstol dice: porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé si usted está dispuesto a decir eso. Yo no sé si usted está dispuesto a decir: Señor, así lo pierda todo, para mí eso es ganancia. Perdió
perdió la libertad, perdió su investidura aún de apóstol ante los hombres, no ante el Espíritu, encadenado, azotado, con hambre, en naufragios. ¿Y sabe qué dijo? Todo esto que me pasa, todo esto que me pasa para mí es ganancia, porque cada azote que a mí me dan, alguien se está convirtiendo en evangelio. Porque cuando me tengan en la cárcel, miles están siendo libres y salvos por el poder del evangelio. Pastor, no, ya mi vida está terrible, no aguanto más, sí aguanto. Y quiero que entienda que todo lo que le sucede en la vida es para activar todo espíritu muerto que está alrededor suyo. ¿Por qué me sucede esto a mí? No preguntes por qué, para qué, en qué momento de tu muerte, de tus baches terribles en la vida va a haber una resurrección que te va a llevar a dimensiones de gloria como nunca antes lo habías pensado. Pablo pudo declarar, fortalecido en el espíritu: ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Filipenses 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya conmigo, ya no vivo yo. ¿Sabes? Cuando nos enteramos súbitamente de la pérdida de nuestro hijo, se me vino esta palabra a la mente. Definitivamente aquí donde Dios nos dice: no eres tú, soy yo. No le pidas a Dios que no te quite algo, porque es que Él se reserva los asuntos en tu vida. Señor, ¿y si fulano de tal se va de la iglesia, yo qué hago? Y nada, ora para que no se pierda, mas tenga vida eterna, pero usted vive. ¿Qué hago si yo no vuelvo al ministerio mío? Pues nada, habrá otras iglesias. Hay que tener madurez para hablar de esto. Si fue la familia tal, yo traté de detenerla, pero si fue propósito, ¿qué hago? Vendrán otros. Pero si yo me voy de esta iglesia, ¿qué otra iglesia? Sí, tal vez haga otra. Cuando Dios lo mueve de un lugar y lo lleva a otro, es porque se cumplió su propósito. Ahora esto no quiere decir que seamos unas vaquitas enloquecidas recorriendo el cuerpo de Cristo, el hermano santo. ¿Sabe cuál es el hermano santo? El que recorre todo el cuerpo de Cristo. Si Dios te puso aquí, entonces sé fiel a Él. Hoy estarás, mañana no estarás, tal vez, pero el evangelio continúa. La vida continúa. La muerte llega para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Porque Dios se reserva todo aquello que le roba la gloria a Él, se lo reserva. No te congregues en la casa, el trabajo, los negocios, tú sabes. Y Dios dice: nada me roba la gloria. Pero como el pastor, sí, yo también tengo un negocio, yo he tenido que cerrar para venir a la iglesia. Mañana sigo atendiendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con esto termino. 2 Corintios 4, 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de ¿quién? De Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas las partes de la muerte, diga conmigo, muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Este versículo concluye con mi sermón. Él está diciendo que las marcas de Cristo, ya conmigo, las marcas de Cristo se convierten en la resurrección de mi cuerpo pecaminoso. ¿Sabes qué tremendo? Diga usted ahí conmigo: ¿y por qué tengo que llevar las marcas de Cristo en mí? Porque las marcas de Cristo son la insignia de una victoria que probó la muerte, que estuvo en la muerte, pero la venció. El apóstol Pablo está diciendo: mi apostolado
mi don de sanidad. Mi apostolado no es cuando lleno estadios. Mi apostolado no son las cámaras de televisión. Mi apostolado son mis visiones. Te voy a decir algo. Jesús murió y resucitó al tercer día. ¿Está de acuerdo con eso? Y lo primero que hace Jesús cuando resucita, se va para donde sus buenos amigos, los apóstoles. Y cuando Jesús llega a donde los apóstoles, ¿sabe qué pasó? Los apóstoles nunca le reconocieron. Y llegó un señor cualquiera, parecía muy buen amigo, tal vez un integrante más de la iglesia, y le dijo a Pedro: dame de comer. Y yo creo que dirían: y me conoce que está pidiendo de comer. Y Jesús se pavoneaba por enfrente a sus amigos y nunca le reconocieron. Nunca hubo la revelación de decir: miren al Cristo, al resucitado. Ellos seguían llorando al Cristo. ¿Sabe cómo se identificó Cristo delante de sus amigos y apóstoles y discípulos? Dijo: como no me reconocieron, ahora sí me van a creer. Mira mis marcas, mira mis heridas, mira los orificios, mira mis insignias. Y cuando vieron las marcas de la cruz en Cristo, dijeron: ese es el Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que las marcas son necesarias en mi vida? Porque cuando la gente te pregunte, no te va a decir: ¿cuántos has sanado? ¿Cuántas palabras proféticas has dado? ¿Cuántos estadios has llenado? La gente va a decir: déjame ver las marcas de tu corazón. Y ahí se le toca a usted como Clark Kent en la cabina del teléfono: este corazón ha sido golpeado, esta herida, este asunto, pero miren, sanar. Soy digno representante del reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que tendremos que vivir tribulación? Dígale que está a su lado y pegue un codazo a su santo y dígale: sí, Señor. Porque cada tribulación te lleva a una muerte, pero te lleva a una resurrección. Pastor, háblame de prosperidad. No te puedo hablar de prosperidad hasta que no mueras al dinero, hasta que no mueras a tu negocio, hasta que no mueras a la fama. Si no mueres a eso, olvídate de una resurrección. Le decía a Jesús: bájate de esa cruz, a ver si eres el Hijo de Dios. Nunca se dejó tentar Jesús. ¿Por qué? Porque él dijo: lo siento, queridos espectadores del gran show de la fe, no puedo bajarme de la cruz, y si yo quisiera lo haría, pero es que tengo que probar la muerte, experimentar la muerte para saber cómo se resucita y heredar el método de la resurrección. Ya conmigo: no puede dejar herencia sin producir primero, no puede dejar enseñanza sin estudiar primero, no puedo dejar un legado sin probar a que sabe el legado. Yo te puedo hablar acá de milagros, amigas, como todos estos jueves hay milagros impresionantes. Es más, cuando estamos en el hospital me comenzaron a entrar llamadas de milagros, 3 o 4 llamadas en esa misma tarde. Una de esas no me llamaste. Yo no te conté nada. Pastor, mire, sucedió esto, aleluya. Yo estaba en mi tribulación, yo estaba en mis prisiones. Mi esposa ya había sido internada en el hospital, en la clínica donde estaba. Mi esposa me llamaba: pastor, no se imagina. Hace 15 días usted me dio una palabra, mire, se le cumplió. Te bendigo, hermano. Así que te diga: ay, mira lo que pasó, esto se lo va, aleluya. Pero ya estaba en mis prisiones. Y entendí que detrás de mis prisiones la victoria de alguien se estaba ejecutando. Que detrás de mis prisiones la puerta de la cárcel de un hermano de la iglesia se estaba abriendo. Entonces ahí entendí: aleluya por mi muerte, porque la resurrección de uno de ellos. Yo conmigo: en el reino es necesario morir para vivir. Necesario morir para vivir. Cierra sus ojos por un momento. Espíritu Santo de Dios, toca tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que todo aquel proyecto de vida que se encuentra muerto
todo matrimonio que se encuentra roto, de toda economía que está quebrada e inestable, pasa tu espíritu por ese lugar y vivifica todo lo que se ha muerto. Aunque bien entendimos a través de esta palabra que es necesario muchas veces ir hasta la muerte nunca estará por encima de la resurrección. Tal vez algunos de aquí presentes, de mis hermanos, o aquellos que ven en la pantalla, su vida está muerta ahora, su matrimonio está muerto, su economía está muerta, su ministerio, su iglesia la siente como muerta. Pero te quiero decir, ahí tú que me ves a través de esa pantalla, todo lo que muere en el espíritu vive porque vive. Todo lo que muere en el espíritu 72 horas viene una poderosa resurrección. Todo lo que muere te deja marcas. Todo lo que muere te marcará el corazón, te marcará la mente y marcará tu espíritu. Pero cuando resucites serán las insignias de honra que presentarás para decir: sé cómo hablar, sé cómo hacerlo, porque primero he muerto, experimenté la muerte, ahora estoy experimentando la resurrección divina del Espíritu Santo en mí. Yo le digo a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo le dijo: yo quiero recibir al Espíritu Santo, yo quiero hacer las cosas que tú haces. Jesús no tomó allí el saco y se lo untó, ni todo: tráigame el aceite porque voy a ungir a Nicodemo, porque voy a impartirle mi espíritu. ¿Saben qué Jesús le dijo a Nicodemo? Compadre, para hacer las cosas que yo hago y activar un espíritu en ti, tienes que nacer de nuevo. Para nacer, ¿qué se necesita? No existir, haber muerto. Tal vez usted quiere poderosos servicios de milagros, ahí usted los ve. Tal vez tú quieres un fluir del espíritu sobrenatural sobre tu iglesia. Eso no va a llegar por el espectáculo de la fe ni el show de un profeta. Los milagros van a fluir y a correr en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio, cuando nazcas de nuevo en el Espíritu y los ríos te conduzcan por donde ellos quieran. Ese día, resurrección en tu casa, resurrección en tu economía, resurrección en tu matrimonio, resurrección en tu ministerio, resurrección en tu negocio. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo Jesús me puedo acostar sin una moneda, pero cuando amanezca el sol puedo ser el tipo más rico del planeta, porque en Cristo Jesús nunca se pierde, siempre se gana. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto lo pueden creer? Apláudale fuerte por eso. Póngase en pie en tu iglesia, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra yo he predicado. Entendemos y sabemos hoy que para vivir y resucitar en ese poderoso milagro que esperamos, hay que ir primero a esas prisiones y darnos por muertos. Señor, no es darle muerte a nuestros sueños ni a nuestro proyecto de vida, es darle muerte a todo aquello que me aleja de tu propósito. No es darle muerte al proyecto de vida que tú me has dado. Ellos vivirán, pero primero tengo que hacer como el apóstol Pablo logró hacerlo: morir a mí mismo, morir a mi deseo, morir aún a su fama, a su reconocimiento. Tal vez el apóstol Pablo, antes de esta escritura, un año antes estaba llenando estadios, un año antes estaba siendo el gran apóstol de los apóstoles, el hombre que sanaba con paños, el hombre que resucitó muertos en su servicio. Ese era el apóstol Pablo, pero tiempo más tarde estaba en una prisión solo, desesperanzado, sin dinero, nadie le escribía, nadie lo llamaba, nadie conocía su crisis. Pero él, desde allí, fortalecido en el Espíritu, escribía cartas a las iglesias diciendo: mi muerte en la cárcel es su futura resurrección. Así que yo quiero declarar, Espíritu Santo, que lo que tú has enviado sobre tu siervo
y nos hemos visto encerrados de pronto en una prisión de tristeza y dolor, es la apertura de la cárcel de alguno de mis hermanos y hermanas. A ti no te importó dar la vida por tus hijos porque sabías que íbamos a resucitar incorruptibles en ti. Nada es nuestro, Señor. Todo es tuyo. Este ministerio es tuyo. Estas familias son tuyas. Estos hombres, estas mujeres son tuyos, Señor. Estos niños, estas niñas, estos jóvenes, estas jovencitas son tuyos, Espíritu Santo. Sabemos que tú creaste a un ser independiente, soltero. Soltero no tiene nada que ver con estado civil. Soltero quiere decir completo en sí mismo. ¿Cuándo vamos a estar completos en sí mismo? Cuando hemos muerto a todo